Hola, ¿cómo van? ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a Tenia. El día de hoy vamos a hacer una pequeña revisión de un tema súper interesante, dislipidemias aterogénicas. ¿Por qué este tema? Aquí está la bibliografía primero que todo, de la que pueden tomar y mirar todo lo que sale durante este video. ¿Por qué dislipidemias? ¿Por qué es importante este tema? Si ustedes se dan cuenta, todos los paqueticos que nos comemos a diario, todo lo que venden en las tiendas está lleno de sellos. Es un tema tan importante que salió una ley que obligó a todas las empresas a poner qué tan dañino puede ser un paquete, un dulce, una chocolatina, un brownie para cada uno de nosotros. Porque es importante hacer ejercicio, porque es importante consumir alimentos que no sean inflamatorios. Entonces aquí viene como este dato interesante. Miren esto es del 2019, o sea, ya estábamos hablando de riesgo cardiovascular como primera causa de muerte en el 2019. Esto ha pasado desde hace muchísimos años. Esto es prepandemia. Ahora, después de la pandemia, esto fue peor. Los casos aumentaron y sigue siendo la primera causa de muerte. Entonces, ahí es donde pensamos y miramos, oiga, ¿qué está pasando? ¿Qué se nos está quedando? ¿Estamos tratando a los pacientes bien? ¿Estamos tratando lo que debemos tratar? Entonces, por eso este tema es tan interesante y por eso es que vamos a empezar a hablar hoy de esto. Entonces, ya hablamos de esto, las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la primera causa de mortalidad en el mundo. El LDL sigue siendo el primer impulsor de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Si ustedes hablan con cualquier persona, con cualquier médico, dicen LDL sigue siendo ahí el boom en todo lo que es la formación de placa de ateroma. Este aumento en la concentración de LDL se asocia de manera lineal con la mortalidad. Y su disminución pues también disminuye la mortalidad. Pero ¿qué pasa? O sea, a pesar de que tenemos un paciente controlado, un paciente que está en metas, los riesgos cardiovasculares siguen sucediendo. Los riesgos cardiovasculares se siguen asociando y siguen pasando accidentes cerebrovasculares, enfermedades coronarias. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Estamos como médicos haciendo lo que debemos hacer o qué se nos está quedando atrás? Y es aquí este término que lo van a tener ahí guardadito y de lo que vamos a hablar durante esta charla, que se llama riesgo residual. Entonces ténganlo ahí y más adelante vamos a hablar de este tema. Aquí hay algo súper importante. Si ustedes ven esta imagen, ustedes se dan cuenta de algo. Miren aquí estamos diciendo, oiga, estos pacientes que forman placa de ateroma están controlados, tienen un LDL en metas, pero aún así y a pesar de su control estamos formando placa de ateroma. Mire, el compromiso de un vaso, compromiso de 2 vasos. Entonces, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estos pacientes que tenemos un control adecuado, pero aún así forman placas de ateroma? Esto también es súper interesante porque miren esto, 77% de las personas que no tienen antecedente de enfermedad cardiovascular o que tienen pues no más de un factor de riesgo cardiovascular forman placas de ateroma. Entonces en este estudio que salió en la revista Circulation, ¿qué se hizo? Se cogieron varios pacientes, varias personas aparentemente sanas y se les hizo como un escaneo con un Doppler desde la cabeza hasta los pies. Y miren lo que pasó, o sea, estábamos hablando de personas sanas, como usted, como yo, o sea, que aparentemente no tendríamos por qué tener placas de ateroma. Y miren, aquí en las carótidas un 36% y a media 25%, así vamos bajando 26%. Miren, 77% es un número muy alto, o sea, estamos diciendo de cada 10 personas que no tienen antecedente de enfermedad cardiovascular y no tienen sino máximo un factor de riesgo cardiovascular, 7 de cada 10 personas tienen placa de ateroma. Entonces aquí es cuando uno dice, oiga, esto es tenaz. O sea, mírense en su familia, 10 personas, 7 de ustedes ya tienen placa de ateroma. Entonces, pues esto es gravísimo, ¿no? Y aquí tenemos una cantidad de estudios que evalúan todo esto. Miren, aquí están todos los estudios nombrados. ¿Y qué es lo que podemos resumir de aquí? Miren, todo este riesgo residual que hay. Todos los estudios coinciden en que las personas con enfermedad cardiovascular o con factores de riesgo cardiovascular que están siendo manejados de manera adecuada con lo que tienen que ser manejados,
pues siguen formando placa de ateroma y se siguen enfermando. Entonces, pues este es el término del que hablamos, que le vamos a prestar una gran importancia. Esta otra imagen es para expresar exactamente lo mismo. Miren, estos pacientes enfermos, colesterol LDL elevado, se les da placebo y pues no hay un cambio en lo absoluto. Al paciente que se le da medicamento, en este caso evolocumab, ¿qué pasa? ¿Disminuye la mortalidad? Sí disminuye la mortalidad, pero lo realmente importante en esta imagen es que todo lo que queda debajo de esta linecita. Todo esto son los pacientes que se siguen enfermando, que siguen habiendo muertes a pesar de un tratamiento adecuado y un adecuado control, como lo hemos venido diciendo. Y aquí, miren esto, estas dos imágenes. Tenemos pacientes con LDL en menos de 30 y LDL en menos de 53, o sea, un LDL en metas para un paciente de cualquier tipo. Y miren esto, aquí hubo algo importante. El placebo tenía como, en cuanto a mortalidad, un 14.6. Con el evolocumab baja a 12.6 y hubo mejoría, claro, hubo una mejoría entre el placebo y el medicamento. Pero miren todo lo que estamos aquí resaltando debajo de esa linecita. Oiga, esta es toda la cantidad y toda la población que se sigue enfermando y que sigue muriendo. Aquí exactamente igual, con placebo y con evolocumab, con pacientes con un LDL inferior a 53 que se siguen enfermando y siguen muriendo. Y es por eso que tenemos una propuesta interesante de la Sociedad Europea. Esto aquí demostrado en el journal. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Espérense, aquí agrando un poquito esto para que se vea mejor. Entonces, todo ese paciente con riesgo cardiovascular, ¿qué estamos diciendo? Sí, definitivamente el LDL juega un papel muy importante aquí, eso sí es cierto, pero no es solo el LDL, esto es algo multifactorial. Entonces tenemos el LDL que es medible, que tenemos que si está por encima de 100 miligramos por decilitro, decimos ya aquí estamos teniendo un factor de riesgo adicional, y es muchos estudios que apoyan esto, el Improvit, Fourier, Spire, pero pues entonces hay otras cosas en las que tenemos que trabajar. Entonces es este riesgo residual inflamatorio que se puede medir con la proteína C reactiva de alta sensibilidad, y aquí están los estudios que soportan esto. También tenemos el riesgo residual trombótico, pero que esto no está medible, no se puede medir. Tenemos el riesgo residual de los triglicéridos, con los triglicéridos por encima de 150, que es un factor de riesgo importante, y también vamos a prestarle importancia durante esta charla a este tema, y el riesgo residual por la LPA. ¿Listo? Pues aquí tenemos también el riesgo residual por la diabetes. Este es un tema también que pueden revisar en Atenia, que está en otro video, para que lo tengan en cuenta. Pero aquí a qué le vamos a prestar importancia: al LDL, al riesgo residual por los triglicéridos y la LPA. Y entonces, para entender todo esto de lo que hemos venido hablando, pues hay que hacer un recuento fisiológico de lo que pasa cuando consumimos cualquier tipo de grasa. Y tenemos estas moléculas importantes: el kilomicrón, la molécula de muy baja densidad, de densidad intermedia, de baja densidad y de alta densidad. Y por aquí tenemos la LPA minúscula. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las moléculas todas son muy parecidas, ¿no? Tienen la misma estructura. ¿En qué empiezan a haber cambios? En la cantidad de triglicéridos y colesterol que tiene cada molécula. A medida que se va aumentando la cantidad de colesterol esterificado que tiene cada molécula, ¿qué va pasando? Pues va aumentando el peso, muy bajo, intermedio, bajo y alto. La HDL, si ustedes se dan cuenta, miren la cantidad de colesterol esterificado que tiene, que es lo que le va a dar su peso y su alta densidad, pero siempre con la presencia de triglicéridos. Miren, todas tienen triglicéridos en menos proporción, unas en más proporción, pero siempre hay triglicéridos, que es de lo que hemos venido hablando y de la importancia que ha cogido el triglicérido en todo este tema. Miren, cuando ustedes consumen, ustedes no, pues todos consumimos grasas,
entonces uno come triglicéridos. Esto se tiene que desdoblar. Triglicéridos, que son 3 ácidos grasos y un glicerol. Entonces ustedes han escuchado hablar, oiga, hay grasas saturadas e insaturadas, ¿cierto? Entonces si ustedes miran aquí saturados, ¿por qué se llaman saturados? Pues porque miren, está saturado de hidrógenos, los carbonos están llenos de hidrógenos por todos lados. Donde ustedes vean hidrógenos, eso no es bueno. Si yo tengo muchos hidrógenos, estoy hablando de radicales libres, y si estoy hablando de radicales libres, estoy hablando de daño. Entonces, por eso se llaman saturados. ¿Y qué pasa para esto? Es que para coger un embutido y que aguante un paquetico de papas y todo eso que aguante, pues se tiene que llenar de hidrógenos y saturar todos esos carbonos para que eso aguante, eso durante el tiempo no se dañe. Y entonces hablamos de los insaturados. ¿Y por qué se llaman insaturados? Pues porque hay algunos carbonos que no tienen hidrógeno. Entonces ustedes aquí hablan de alfa, omega, entonces se llama omega 3 porque ustedes cuentan aquí un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos y ese carbono no tiene hidrógeno, entonces por eso se llama así. Y entonces ustedes escuchan es que hay que consumir omega 3, que porque son antiinflamatorios, pero pues eso ya viene a ser un poquito discutido y vamos a hablar más adelante, pero listo, el omega 3, porque se llama 3, mire 1, 2, 3 carbonos, está libre de hidrógeno, por eso se llama así, son antiinflamatorios, estamos hablando de EPA y del DHA. Y el omega 6 pues son proinflamatorios y encontramos aquí el ácido araquidónico, las grasas cis y trans. Y esto es básicamente, miren, nosotros ¿qué comemos? Azúcar, lípidos o proteínas. Eso es lo que está en nuestra dieta diaria. Independientemente del proceso bioquímico que cojan, que las grasas, la beta-oxidación, que la glucosa, la glucólisis, ¿en qué va a terminar esto? En lo mismo, en el ciclo de Krebs. Entra la célula, entra el ciclo de Krebs, formamos CO2, agua y ATP, ¿cierto? Esa es la función del ciclo de Krebs. Pero a su vez estamos formando ¿qué? Pues radicales libres, O2 e hidrógenos. ¿Cómo entra todo? Igual, todo lo que comemos entra aquí, baja hacia el estómago y ya aquí en el duodeno es absorbido por el sistema porta, pasa al hígado. ¿Listo? Y bueno, entonces empecemos esta parte que es súper interesante y quiero que le pongan mucho cuidado porque es que a partir de aquí es que vamos a sacar absolutamente todo. Entonces, ¿usted qué come? Se comió una empanadita, una hamburguesa y entonces ¿qué se está comiendo ahí? Triglicéridos y colesterol esterificado. ¿A dónde pasa eso? Pues al estómago, al duodeno y entonces aquí entra una primera enzima que es la lipasa. Nosotros necesitamos lipasa para hacer que ese triglicérido, esos triglicéridos y ese colesterol esterificado se desdoble y pueda entrar a el enterocito. ¿Listo? Entonces necesitamos la lipasa y necesitamos también esta proteína, este receptor que es el Newman-Peak NPS1L1, que es el que va a permitir la entrada de estos triglicéridos y este colesterol al enterocito. Siempre acuérdense, y esto lo vamos a estar jugando todo el tiempo, el triglicérido y el colesterol esterificado no tienen la capacidad ni la propiedad para poder entrar a la célula en esa forma, que necesitamos que se desdoble. Entonces, como lo vimos anteriormente, ¿en qué se va a desdoblar el triglicérido? Pues en ácidos grasos y en glicerol. Y el colesterol esterificado tiene que pasar a una forma soluble para que pueda ingresar a la célula. Entonces, aquí el Newman-Peak nos ayuda a esto y hace que esos ácidos grasos y ese colesterol soluble queden dentro del enterocito. Y entonces miren lo interesante que es esto. Aquí empezamos a hablar de un primer medicamento, que es el ezetimibe. Entonces si decimos, oiga, el ezetimibe actúa bloqueando este receptor de Newman-Peak, pues ¿qué va a pasar? ¿Qué hace el ezetimibe? Pues que no va a permitir la entrada de estos triglicéridos y este colesterol esterificado al enterocito y por ende, pues va a actuar como protector para que no se forme el LDL más adelante. Pero listo. Entonces, ya tenemos ácidos grasos y colesterol soluble dentro de este enterocito. ¿Qué va a pasar? Pues que se van a volver a reunir. Ellos solo se desdoblan en el momento en el que hacen la entrada
para permitir la entrada a la célula. Una vez adentro, otra vez se vuelven a unir y si unimos ácidos grasos con glicerol, pues que se van a formar los triglicéridos nuevamente y el colesterol va a pasar otra vez a su forma esterificada y que van a formar, miren, la primera molécula que vimos en la diapositiva anterior, en la que era full de triglicéridos y poquito colesterol y con una ApoB48 y esto se llama kilomicrón. ¿Listo? Entonces, ya en el enterocito decimos, bueno, hay dos posibilidades, ¿no? Que esto se vaya por el sistema porta directamente al hígado, pero pues el kilomicrón tiene un paso adicional aquí, que es por vía linfática. Entonces, pasa al conducto linfático torácico, sube y entonces después pasa a circulación por medio de la subclavia. Y ya tenemos un kilomicrón andando por ahí en sangre. El kilomicrón obviamente es malo, ¿no? Hemos hablado de triglicéridos, de colesterol esterificado, de la ApoB y todo lo que significa esto y todo lo que el daño que puede generar en el cuerpo. Entonces, pues siempre que hay algo malo, pues hay algo bueno que trata de controlar lo malo, ¿no? Entonces aquí sale la molécula HDL, que viene y como que sensa y dice, oiga, este kilomicrón que hace aquí en circulación, yo no puedo permitir que esto esté en circulación, entonces llega y se acerca a este kilomicrón. Al acercarse, ¿qué va a pasar? Bueno, hay como tres posibilidades. La primera, coge y empieza a chuparle todo el colesterol que tiene. Entonces, este kilomicrón que era grande empieza a volverse chiquito. ¿Por qué? El HDL lo está volviendo pequeño al chuparle lo que tiene por dentro. ¿Listo? Entonces, chun, aquí por un lado tenemos un kilomicrón residual o un kilomicrón pequeño, por decirlo de alguna forma. ¿Qué otra posibilidad tiene? Oiga, coge ese kilomicrón y se lo lleva ¿para dónde? Pues para las células. Las células puede ser el adipocito, el miocito. Entonces se lo lleva para allá. Y hace que entre a la célula, se lo presenta a la célula. ¿Quién ayuda a que estos entren a la célula? Pues la LPL y la insulina. Yo necesito insulina para que este kilomicrón entre. Acuérdense que en qué forma va a entrar, no puede entrar el kilomicrón completo, sino tiene que desdoblarse y esos triglicéridos entran en forma de ácidos grasos, glicerol y el colesterol cambia su forma soluble para poder entrar a la célula. ¿Qué pasa una vez entren a la célula? Pues lo mismo, entra al ciclo de Krebs. Entra al ciclo de Krebs, forma CO2, agua, ATP, pero pues si hay mucho, pues alguno se va a almacenar. Entonces ahí ya empezamos a hacer ese adipocito más grande, entonces ya empieza a salir el gordito, ese que nos molesta tanto a todos. Entonces ahí ya hay dos opciones. Entonces tenemos un kilomicrón pequeño y tenemos la presentación a las células para que se forme el ciclo de Krebs o se almacene. Ahora, pues si hay mucho kilomicrón, ¿qué va a pasar? Entonces este va a ser presentado hacia el hígado. Entra al hígado, ¿en qué forma? Pues otra vez, ácidos grasos, colesterol soluble y ahí entra, bueno, hay dos posibilidades, entra la vía del HMG-CoA, de la que vamos a hablar más adelante, o se empieza a formar otra molécula de la que hablamos, que es el VLDL. ¿Listo? Entonces espérense a ver y miramos en qué parte vamos. Entonces ahí estamos, ¿no? En el hígado. Entonces miren, ya se empezó a juntar. ¿Por qué cambió de nombre? Pues porque miren, ya perdió triglicéridos y tiene más colesterol. Esta molécula cambió de densidad y por eso ahora se llama VLDL. Y aparte, ya no tiene una ApoB48, sino una ApoB100. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues que el hígado no se va a quedar con eso, entonces lo va a mandar para la circulación. Y el HDL dice otra vez, o sea, hay algo aquí que no debería estar aquí, que me va a generar daño, entonces va y se le presenta a ese VLDL. ¿Qué pasa? Exactamente lo mismo que pasó con el kilomicrón. Le va a empezar a chupar y a coger toda esa cantidad de de colesterol que tiene por dentro y va a disminuir a esta molécula de muy baja densidad a un tamaño mucho más pequeño. Entonces ya tenemos en circulación
VLDL pequeñito. Entonces digan aquí más o menos de este tamaño chiquitico. Listo. ¿Qué otra cosa va a pasar? Adivinen. Pues lo mismo que pasa con el kilomicrón. Lo va a llevar y lo va a presentar a la célula. ¿Para qué? Pues para que la insulina y el LPL la ingrese al adipocito, al miocito, a cualquier célula de cualquier parte del cuerpo, haga el ciclo de Krebs, tenemos CO2, agua, y lo que sobre pues se almacena. ¿Listo? Y la otra es que cambie. Si ya estamos cambiando esta molécula, está cambiando su composición, pues ya no va a llamarse así, sino va a ser una molécula de densidad intermedia. ¿Por qué? Por el cambio en la proporción entre triglicérido y colesterol. Tiene su misma ApoB100, acuérdense que la ApoB48 es del kilomicrón, de ahí en adelante todas tienen ApoB100, si es B, es bad, es mala, estamos hablando que no puede ser nada bueno lo que generen en nuestro cuerpo, y entonces aquí ya tenemos la intermedia. ¿Qué pasa? Exactamente lo mismo, con cada molécula pasa lo mismo, el HL llega, cambia su composición, las pone más pequeñas, las presenta a la célula y la molécula finalmente va a quedar convertida en un LDL. Aquí tenemos el LPA, que se acuerdan que habíamos hablado al principio. Esto también, mire, tiene una ApoB100, o sea que es malo. Pero esto tiene una importancia vital, sobre todo en las dislipidemias familiares, o sea, como que todos nacemos con una cantidad de LPA y dependiendo de eso, pues tenemos la predisposición o no a hacer una dislipidemia de tipo familiar. Entonces, tenemos ese LDL en circulación. Entonces el HDL va y lo lleva ¿a dónde? Pues al hígado. Ay, perdón, espérense, me devuelvo. Y entonces aquí hay un receptor especial en el hígado, que es un receptor específico para LDL. Entonces, pues si es un receptor específico para LDL, pues va a tomar al LDL y lo va a ingresar al hígado. ¿Cómo lo va a ingresar? En forma de ácidos grasos, glicerol y colesterol soluble. ¿Listo? Ingresa en esa forma y ya adentro cambia su composición. Otra vez tenemos colesterol esterificado y triglicéridos. Miren este PCSK9. ¿Qué hace el PCSK9? Es como, oiga, el hígado dice, tengo que protegerme de alguna manera, ¿no? Está entrando mucho LDL al hígado. Pues el LDL, tener muchos triglicéridos, mucho colesterol en el hígado no es bueno. Entonces el hígado produce el PCSK9 y este bloquea inmediatamente este receptor de LDL, por lo cual el LDL va a quedar ¿en dónde? Pues en circulación. Entonces aquí vienen unos medicamentos de los que ya vamos a hablar, pues que actúan sobre este PCSK9. ¿Por qué? Porque yo no puedo permitir que este LDL quede en circulación. Yo necesito que entre a algún lado, no sé, a las células, al hígado, donde sea, pero el LDL en circulación va a generar placa de ateroma. Entonces tenemos que hacer que este PCSK9 permita la entrada de él. Listo, entonces resumiendo acá, tenemos que se produce la PCSK9 que viene a bloquear este receptor de LDL y por ende no permite la entrada de LDL hacia el hígado. Entonces, pues aquí actúan ya otros medicamentos que vamos a hablar ya en la siguiente diapositiva, que bloquea este PCSK9 y por ende va a permitir que este receptor capture ese LDL y entre al hígado. Acuérdense acá, devolviéndonos un poquito, que una vez entre al hígado hay dos posibilidades, ¿no? Todos esos triglicéridos y ese colesterol se vuelve a unir y forma la molécula de VLDL que sale a circulación o va a tomar la vía del HMG-CoA. Esta vía es muy importante, ¿por qué? Porque aquí actúan ciertos medicamentos como el ácido bempedoico, las estatinas, que vienen a formar el colesterol esterificado. ¿Que necesitamos formar colesterol? Claro, es que el colesterol no es solo negativo, no es solo malo para uno necesita colesterol. ¿Para qué? Pues para formar hormonas, para formar estrógenos. Las mujeres que son muy delgadas, por ejemplo, que sufren de anorexia, tienen amenorreas y todo, ¿es por qué? Pues porque no se forman hormonas y las células necesitan colesterol. Las células necesitan colesterol para formar su membrana, para formar su núcleo. Y también acuérdense que tiene ahí una importancia en la formación de sales biliares, que es negativo en el sentido que
puede ser un factor de riesgo para la formación de cálculos en la vesícula biliar cuando uno tiene un colesterol elevado. Entonces, miren esta diapositiva tan interesante. Es como todo lo que hemos hablado, pero en una misma imagen. Entonces, tómenle fotico si quiere para que la tengan ahí, porque aquí vamos a hablar de todos los medicamentos actuales que están manejados en dislipidemias. Entonces, espérense un momento, listo. Entonces, ¿qué comemos si tenemos aquí la entrada y la llegada del enterocito? Y tenemos el primer receptor que es el Niemann-Pick. Aquí, ¿cuál va a actuar? El ezetimibe. Acuérdense que aquí se forman kilomicrones, quedan los kilomicrones residuales, van por el conducto torácico, por el sistema linfático y después van a pasar a circulación. Y aquí tenemos los que bloquean la lipoproteína lipasa. Acuérdense que la lipoproteína lipasa es importante para que estos puedan entrar a las células, al miocito, al adipocito. Entonces aquí, ¿quiénes van a actuar? Los ANGPTL3-1, los fibratos, los ApoC3. Después de que nosotros ya estamos en circulación, acuérdense que van a pasar al hígado y entonces aquí en el hígado ya tenemos la vía del acetil-CoA. Esto es una cantidad de pasos bioquímicos largos, pero pues nosotros lo resumimos de una manera muy, pues que se entendiera y que supiéramos dónde actúan los medicamentos. Entonces tenemos que necesitamos el citrato-CoA para formar acetil-CoA y salir ahí HMG-CoA. Entonces aquí tenemos un medicamento que habíamos hablado, el ácido bempedoico, que bloquea esto y no va a permitir que la vía se dé. ¿Listo? En el HMG-CoA, miren lo que tenemos, las estatinas. Las estatinas, primera línea, importantes, entonces actúan bloqueando el HMG-CoA. Aquí para la formación de sales biliares y colesterol tenemos la colestiramina, que son los secuestradores de ácidos biliares. Una vez se forma el colesterol, acuérdense que tenemos los receptores de PSCK9 que lo que hacen es que bloquear la entrada del LDL al hígado. Entonces también que actúan bloqueando el PSCK9 del que hablamos en las primeras diapositivas, si lo recuerdan, el evolocumab. Por ejemplo, listo, aquí salimos a circulación, tenemos la LDL, la IDL y eso ¿cómo hacen para...? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues ellos acuérdense que entran a las células, a cualquier célula de cualquier parte del cuerpo y toca bloquear la lipoproteína lipasa, que ya habíamos hablado de estos medicamentos aquí anteriormente, y tenemos este medicamento que actualmente pues está en investigación, que van a actuar sobre la ApoB100 de las que hablamos y es el Mipomersen. Entonces eso sí, pues ya toca esperar a ver qué va a pasar más adelante con esto. Bueno, listo, y como hablamos tanto de placa de ateroma, pues hay que hablar un poquito de la fisiología de esto. Entonces acordémonos pues esto es un endotelio normal, un vaso, acordémonos que tiene una íntima, una media y una adventicia. La íntima y la media están separadas por esta fibra elástica. Aquí en la media tenemos todas estas células musculares que están ubicadas en este lado. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hablar de lesión endotelial y para esto hay una mnemotecnia muy bonita que es el A, E, I, O, U de la lesión endotelial. A de qué? Pues de azúcar. Diabetes, prediabetes, síndrome metabólico, aquí metemos también la apnea del sueño y los antecedentes familiares. La E de edad de más de 65 años, acordémonos que más de 75 años se duplica todo este riesgo. E de estrés, E de esteatosis hepática. Y de inflamación, entonces acordémonos, inflamación es igual a ¿qué? Infecciones, neoplasias, enfermedades autoinmunes, tóxicos, medicamentos, traumas misceláneos. En la I, pues la H es muda, entonces vamos a meter aquí la hipertensión y la hiperuricemia. La O de obesidad, pacientes con índice de masa corporal por encima de 30, aunque aquí también tenemos que tener en cuenta el sobrepeso, y la medida del perímetro abdominal por encima de 94 en hombres y de 90 en mujeres, y la U de un cigarrillo. Entonces también metemos a los fumadores. ¿Qué pasa? Entonces si yo tengo cualquiera de estos factores de riesgo para lesión endotelial, pues ¿qué le va a pasar a mi endotelio? Esto. Mire, se le abrió un hueco aquí al endotelio. Entonces eso permite el paso de cosas que no deben pasar hacia la íntima.
En este caso, pues, ¿de qué estamos hablando? Mire, esas moléculas de LDL. Ustedes se acuerdan que por peso el LDL permite su entrada hacia la íntima. Entonces, no solo por el peso, sino acuérdense también de todos esos remanentes de los que hablamos, de todos esos kilomicrones chiquitos, LDL chiquitos, VLDL pequeñitos, que por tamaño se permite que pasen también a esta zona. Una vez entramos aquí, ¿qué pasa? Pues que hay una interacción, pues donde hay algo que no debería estar, pues va a haber alguien que lo defienda. Entonces llega ese macrófago, empieza a hacer una respuesta ahí inflamatoria local, va a unirse a todo ese LDL y esos remanentes que tenemos ahí. Eso va a generar un daño en esta fibra elástica y va a permitir que todas esas células musculares pasen a la íntima. Entonces eso ahí, miren, eso se vuelve un sancocho, una cantidad de cosas aquí mezcladas formando unas células espumosas que vienen a quedar aquí en el vaso y formar su placa de ateroma. ¿Y eso en qué se traduce? Pues en isquemia, disminución del flujo. Entonces ahí está la parte de lesión endotelial. Ahora nos vamos con esto. Vamos a empezar a hacer todo el enfoque diagnóstico y tratamiento a partir de unos casos clínicos. Entonces, el primer caso, paciente varón de 56 años. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a buscar. Lo primero que vamos a hacer es buscar el AIOU de la lesión endotelial del que acabamos de hablar. Entonces, paciente varón de 56 años, arquitecto, quien acude a su consulta ya que su hermano le dio un infarto agudo del miocardio y le recomendaron hacerse un chequeo médico ejecutivo. Es un paciente completamente asintomático en el momento de la consulta. Niega antecedentes, pero al interrogatorio nos damos cuenta que es un paciente sedentario, que presenta estrés, come en restaurantes y le gustan los snacks y los fritos, y fumó hasta hace un año. Entonces, ¿qué empezamos a buscar ahí? Por edad no tenemos nada, pero aquí empezamos a tener un factor de riesgo que es el estrés, ¿cierto? Fumó hasta hace un año, entonces tenemos otro factor de riesgo ahí. Al examen físico presenta tensión arterial de 140/90, no es conocido como hipertenso, pero pues sus cifras tensionales no están en metas, ¿no? Frecuencia cardíaca de 80, frecuencia respiratoria de 18, un Glasgow de 15/15, saturando 92, con un índice de masa corporal de 29.4. Su peso y su talla totalmente funcional. Al examen físico, fondo de ojo normal, importantísimo. La boca, la dentadura está en regular estado general. Entonces aquí empezamos a encontrar cosas que nos aumentan ese riesgo cardiovascular en el paciente. En el cuello no hay soplos. El tórax está normal, abdomen, tenemos un perímetro abdominal de 110 centímetros con un diámetro de cadera de 120, un índice de cadera de 120, miembros, no edemas, pulsos pedios, tibiales posteriores, popliteos y femorales normales, y el examen neurológico está normal. Entonces, con estos datos, el paciente le dice que qué riesgo tiene él de tener un infarto como lo tuvo su hermano. Entonces, ¿usted qué le contestaría a ese paciente? ¿Usted le puede hacer una aproximación clínica a este riesgo cardiovascular o necesariamente usted necesita paraclínicos para poder decirle a su paciente algo? ¿Qué harían ustedes? Entonces, aquí viene una pregunta muy importante. ¿Cuál es el riesgo cardiovascular que ustedes le ven a este paciente? Entonces, uno diría, no, pues muy alto, no, bajo, porque no tiene antecedentes. Entonces, eso se podría hacer así, de una manera como tan subjetiva, o podemos buscar algo que nos ayude a calcular este riesgo cardiovascular. Entonces, ¿usted conoce alguna escala que evalúe este riesgo cardiovascular? Entonces algunos dirán sí, de pronto se le viene a la cabeza algún nombre, de pronto tal vez lo he escuchado. Entonces, desglosemos este paso a paso de este paciente. Vamos a mirar, y aquí entra a jugar un síndrome importante, que es el síndrome metabólico, un papel importante aquí en nuestro paciente, y es evaluar si el paciente tiene o no síndrome metabólico. Miren, primer factor, elevación de la tensión arterial por encima de 130/85. ¿Es el caso de nuestro paciente? Sí. Una cintura mayor de 80 centímetros en mujeres, 90 centímetros en el caso de hombres. Entonces ya tenemos dos factores aquí que vienen a entrar en nuestro paciente. HDL menor de 50,
En mujeres, menos de 40 en hombres, glicemia mayor o igual a 100, triglicéridos mayor a 150. ¿Qué necesitamos para clínicos? Sí, pero es que ya tenemos dos factores aquí importantes para decir que nuestro paciente tiene una alta sospecha de un síndrome metabólico, entonces la probabilidad es casi... es muy alto, o sea, decir que este paciente va a terminar con un síndrome metabólico. Y aquí otros factores, que es lo que hablamos del hígado graso, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces dijimos, oiga, lo primero, identificar en la historia clínica todos los factores de riesgo cardiovascular, acordémonos de la EIOU, de la lesión endotelial. Ahora, vamos a identificar si el paciente tiene lesión de órgano blanco. Y esto lo vamos a hacer en el examen físico. Entonces, primero los signos vitales. Sí, claro, la tensión arterial, ya nos dimos cuenta nuestro paciente que está fuera de metas. El fondo de ojo es importante, sí, mirando toda la parte o compromiso microvascular del paciente. Estado dental, ¿es importante el estado dental? Sí, acuérdense que tener una boca en mal estado, tener caries, todo eso genera un proceso inflamatorio, o sea, por vía sanguínea esto puede ir y generar lesión endotelial, entonces por eso hay que tener muy presente el cuidado dental en todos nuestros pacientes y todo lo que esto pueda aumentar el riesgo cardiovascular. Soplos en el cuello. Pues sí, si nosotros hacemos un examen físico como es, auscultamos los vasos y tenemos un soplo, pues sospechamos también una placa de ateroma ahí. Una buena auscultación cardiopulmonar, buscando soplos u otros hallazgos positivos en sistema digestivo. Los pulsos son súper importantes, medirlos, que estén presentes y que sean simétricos, porque disminución de pulsos, todo eso nos habla de placa de ateroma. Y el estado neurológico, pues que también nos puede hablar de isquemia, ¿no? Y entonces, una vez realizados estos pasos que tenemos, entonces ya miramos la historia clínica, ya evaluamos el EIOU, ya empezamos a identificar en el examen físico lesión de órgano blanco. Y entonces, primero, ¿tiene mi paciente criterios de muy alto riesgo cardiovascular? Entonces aquí nos vamos para esto. Entonces vamos a desglosar el paciente así, ¿no? Lo primero que hacemos es interrogatorio, examinarlo y después ya empezamos a evaluar si es muy alto riesgo, alto o moderado riesgo. Entonces, cada vez que vayamos a hacer la estratificación de un paciente para su riesgo cardiovascular, vamos a hacer estos sencillos pasos. Lo primero que tenemos que hacer, oiga, es la historia clínica completa, y creo que hemos sido muy insistentes con esta parte de preguntarle al paciente todo, absolutamente todo, y hacer esa historia clínica como es. Identificar el EIOU es muy importante, tienen que aprendérselo, me parece que la mnemotecnia es muy sencilla para que la tengamos en cuenta. Después hacer un examen físico, identificando la lesión de órgano blanco. Recordemos, pulsos, dentaduras, soplos, todo eso es lo que tenemos que hacerle a nuestro paciente. Y antes de utilizar cualquier escala, tenemos que hacernos una pregunta muy importante. ¿Tiene mi paciente criterios de muy alto riesgo cardiovascular? Eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Y qué son criterios de muy alto riesgo cardiovascular? Entonces, esto es sacado de la Sociedad de Cardiología, lo acabo de hacer este año. Entonces, identificar condiciones de clasificación automáticas de riesgo. Miren, el paciente tiene una enfermedad aterosclerótica establecida, o sea, si su paciente le dice, yo tuve un infarto, tuve revascularización cardíaca, lo que sea, pues ya usted no tiene que seguir con ningún algoritmo ni tiene que seguirle preguntando nada. Ese paciente ya es de muy alto riesgo, fin. Y la meta LDL para él es de menos de 55 miligramos por decilitro. Ahora, enfermedad aterosclerótica subclínica con obstrucción vascular de más del 50% con criterios imagenológicos. Todos los pacientes diabéticos con daño de órgano blanco o que tengan 3 o más factores de riesgo cardiovascular, aquí nuevamente el EIOU de la lesión endotelial viene a jugar. Los diabéticos tipo 1 que lleven más de 20 años diabéticos, cualquier tipo de dislipidemia familiar, y los pacientes con enfermedad renal crónica que por CKD-EPI tengan una tasa de filtración glomerular de menos de 30. ¿Listo? Acordémonos del paciente que estamos evaluando nosotros y calculando su riesgo cardiovascular. El paciente no tiene enfermedad aterosclerótica establecida, no tiene diabetes, no tiene antecedente de dislipidemia familiar y no tenemos una enfermedad renal crónica conocida. Entonces, este paciente no es de aquí. Si ya es, usted lo clasifica y fin. Si no, entonces nuevamente, segundo paso,
oiga, mi paciente ya que no es de muy alto riesgo, pues será entonces de alto riesgo, tiene criterios para esto y nos vamos aquí nuevamente. ¿Cuáles son los criterios? Enfermedad aterosclerótica subclínica, pero miren la diferencia, esta es de menos del 50% por estudios imagenológicos. Tiene factores de riesgo elevado, aquí ya necesitamos para clínicos, un colesterol total de más de 310 miligramos por decilitro, un colesterol LDL de más de 190 o una presión arterial de más de 180-110. Entonces, aquí ya con paraclínicos, si usted tiene un paciente que ya tiene un LDL de más de 190, no siga buscando, ese paciente es de muy alto riesgo y ya tenemos las metas acá. Es diabético, sin criterios de muy alto riesgo, acordémonos que los criterios de muy alto riesgo era con más de 3 factores de riesgo cardiovascular, aquí hablamos de 1 y aquí hablamos del diabético de más de 10 años. Ahora, este paciente tiene 3 o más factores de riesgo cardiovascular. Acordémonos nuevamente cuál es el AEIOU para evaluar a nuestro paciente. En este caso, nuestro paciente tiene 3 o más, entonces hablamos de la A con él, no es diabético, no tiene apnea del sueño, no tiene antecedente familiar de dislipidemia. La E de edad tampoco nos daba para la edad, pero aquí la E sí nos entraba el estrés, ¿cierto? Entonces ya tenemos un factor de riesgo ahí importante con él. Después pasamos a la I de inflamación, al parecer no tenía nada ahí de antecedente relacionado con inflamación. Hipertensión, otro factor de riesgo que le encontramos a nuestro paciente. Y hiperuricemia, pues no contamos con ese dato. Pasamos a sigue la O, entonces la O de obesidad, sí, nuestro paciente estaba con obesidad y tenía un perímetro abdominal superior a 90, entonces ahí tenemos ya 3 factores de riesgo con él, aquí dice 3 o más factores de riesgo cardiovascular, es decir que el paciente que nosotros evaluamos, miren, sin paraclínicos, ya es un paciente de alto riesgo cardiovascular, ya es un paciente que tenemos que empezar a mirar cómo llegar a una meta de LDL de menos de 70. Aquí tenemos otros factores, es el puntaje de calcio coronario. Aunque esto pues hay que evaluarlo cuándo utilizarlo, generalmente el score de calcio lo utilizamos es con pacientes que nos generen duda y que hay como en un límite que no sabemos si sí o si no, entonces con ese confirmamos. Pacientes con dislipidemia familiar, pacientes con lipoproteína marcadamente elevada por encima de 180 miligramos por decilitro o pacientes con enfermedad renal crónica que por CKD-EPI tengan una tasa de filtración de 30 a 60. En nuestro paciente, en términos prácticos y en el enfoque del paciente que nosotros teníamos, ya tenemos un paciente con alto riesgo cardiovascular. Pero entonces digamos que no, digamos que él no tenía o solo tenía 2 factores de riesgo cardiovascular, entonces no entraba como criterio de alto riesgo. Seguíamos con nuestras preguntas y decimos, oiga, pero entonces ¿será que ese paciente tiene moderado riesgo? Entonces ya nos vamos a mirar cuáles son los criterios de moderado riesgo. Y mírenlos acá. Entonces aquí vamos a hablar de los potenciadores. Los potenciadores son condiciones inflamatorias crónicas, condiciones específicas en la mujer, biomarcadores elevados, historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura, diabetes, sin criterios de muy alto o alto riesgo que fueron los que revisamos en las diapositivas anteriores, el índice tobillo-brazo con un valor inferior a 0.9 y todos los determinantes sociales de salud. Entonces usted ve esta diapositiva y como pesada, ¿no? O sea, como difícil aprendernos todo esto. Y como ustedes saben que nos encantan las mnemotecnias, entonces hicimos una mnemotecnia para revisar esto. Entonces miren, aquí vamos a mirar 3 o más potenciadores de cualquiera de estos, me devuelve el paciente otra vez a alto riesgo. Pero si tengo 1 o 2, ya nos mete a un riesgo moderado y las metas cambian, ¿no? La importancia de la clasificación del paciente es que la meta cambia y por ende el tratamiento va a cambiar. Entonces miren esta mnemotecnia, no sé si recuerdan quién es él. Entonces, Patch Adams, creo que todos nos hemos visto esa película y lo traemos a colación porque la mnemotecnia es así. Patch Adams con VIH. Entonces, doble P, la primera P de psoriasis,
Entonces, paciente con antecedentes de psoriasis empieza ahí a jugar como factor de riesgo asociado, una PCR por encima de 2 miligramos por decilitro, pacientes con artritis reumatoidea, el índice tobillo de brazo, acordémonos de menos de 0.9, pacientes con un índice de creatinina albúmina de más de 300 miligramos por decilitro, la H de historia familiar de dislipidemia, la A de ApoB, acordémonos de la ApoB que es mala, de más de 130 miligramos por decilitro, la D de diabetes mellitus sin factores de riesgo o diabetes mellitus por más de 10 años, otra A de aumento de LPA por encima de 50 miligramos por decilitro, la M de mujeres, y aquí metemos los factores asociados a preeclampsia, menopausia o diabetes gestacional, la S de determinantes sociales y depresión. Entonces aquí miremos un momento esto, bueno, y el VIH, que es el antecedente de VIH. Para hablar de los determinantes sociales, entonces está esto, espérense, aquí agrandamos un poquito. Entonces, son unas preguntas sencillitas que dicen, oiga, pertenece a un hogar, de la educación promedio de las personas mayores de 15 años es menor a 9 años de educación. Entonces aquí empezamos a mirar analfabetismo, inasistencia escolar, desempleo. Ahí queda para que la revisen una por una, que no tenga, digamos, pisos en el lugar donde vive, que no tenga acceso a agua mejorada. Entonces aquí queda, para que sepa cuáles son los determinantes. ¿Listo? Y nos regresamos nuevamente. Entonces, ¿tiene mi paciente criterios de moderado riesgo? Acordémonos de la mnemotecnia, Patch-Adams. Pues en nuestro caso, el caso de nuestro paciente, pues ya sabíamos que era alto riesgo. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué pasa? Ustedes tienen un paciente y no les dio ni criterios de muy alto, ni moderado. Entonces, aquí en ese caso ya empiezan a jugar las escalas. Entonces, tenemos la SCBD, que nos da una estratificación cuantitativa, pero también tenemos de dónde cogernos con una estratificación cualitativa, que es la Interhar. Entonces aquí nos vamos para este lado. Entonces la SCBD es esta escala, pueden buscarla por internet, aquí está el link que nos lleva a esa escala, y entonces nos va a dar una estratificación como tal. Entonces miren, esta escala, ¿para quiénes son? Son más que todo para estos grupos, para este grupo poblacional de pacientes de 40 a 75 años. Miren, si hay un paciente joven, 0,19, 20 a 39, con LDL elevado, con un perfil lipídico, con esto, ese paciente tiene que verlo en endocrinología y tiene que manejarlo en endocrinología. ¿Qué vamos a manejar nosotros? Este grupo poblacional. ¿Listo? Entonces miren, es lo que ya habíamos hablado, y entonces ya hay 4 grupos acá que ustedes no tienen que hacerle mayor estratificación porque ya es un paciente que es de alto riesgo y se tiene que tratar. LDL más de 190, el paciente que es diabético en este grupo poblacional, el paciente a los que tienen que iniciarles ustedes estatinas de entre moderada y alta intensidad. Entonces ustedes hacen la clasificación, hacen la escala y les va a dar un resultado que va desde 0 hasta lo que les dé. Entonces miren, bajo riesgo, menos del 5%. Aquí tenemos como una clasificación adicional que es de 5 a menos de 7.5%, que es como riesgo ahí como en mi límite, como que no es intermedio, no es bajo, pero hay que tenerle cuidado. Y aquí por encima de 7.5 a menos de 20, riesgo intermedio y alto riesgo. Aquí en Colombia, la Sociedad Colombiana de Cardiología, entonces fue aquí desde 5 hasta 20, que es un intervalo bastante amplio, pero pues así es la clasificación. Y según el riesgo que les dé, usted dice, oiga, es menos de 5, pues evalúe solo cambios en el estilo de vida. Si ya aumentamos el riesgo, oiga, toca mirar a ver si hay que iniciar estatinas de moderada, de baja intensidad, y si ya es muy alto, pues ya sabemos que tenemos que iniciar estatinas de alta intensidad. Y a este lado tenemos todos los potenciadores de los que ya hablamos. ¿Se acuerdan del Patch-Adams? Es exactamente lo mismo. Entonces aquí miren, la historia familiar, antecedentes, bueno, aquí les queda para que lo revisen. ¿Listo? Bueno, hay varias escalas, ¿no? Aquí les tenemos como el link de varias.
les vamos a recomendar esta, la InterHeart, que hace una estratificación cualitativa. No necesitan paraclínicos para estratificar ese paciente. Por eso está la SCBD, que fue la avalada por la Sociedad de Cardiología. Entonces, hasta hace un año se utilizó muy bien Framigan, se puede utilizar Framigan con el factor corregido de 0.75, y ahorita pues ¿cuál tenemos avalada? Pues como le dijimos, la SCBD con un factor también de corrección para mujeres de 0.54 y de hombres por 0.28, o sea, a lo que les dé tienen que multiplicarlo por esto, pues porque estas escalas y todo está hecha con población norteamericana, entonces para hacer el ajuste a población en Latinoamérica. ¿Listo? De pronto escuchan otras, ProCams, Score, Hertz, y las pueden utilizar. Entonces miren esto, esta es la InterHeart. Ustedes la pueden buscar por internet para entrar y les hace una cantidad de preguntas y les da una estratificación. Miren, nuestro paciente, el primero, el paciente que es arquitecto que consultó, miren cuánto nos da: 20, alto riesgo para enfermedad cardiovascular. Y si ustedes se dan cuenta, pues es lo mismo que se hace en la estratificación que hicimos. Según los criterios, nos da un alto riesgo también. Ahora practiquemos con otro caso. Ahora, tenemos una mujer de 40 años, abogada, acude a su consulta porque desde hace 3 meses tiene trastorno del sueño, llanto fácil, hay un componente psicológico, ansiedad, y no asocia ningún otro síntoma. Niega antecedentes de importancia, pero pues usted le hace una buena historia clínica, se da cuenta que es una persona sedentaria, que presenta estrés, come en casa, los alimentos son preparados por ella, pero le gustan bastante los snacks. Al examen físico, una tensión arterial de 120/80, completamente normal, una frecuencia cardíaca de 80, respiratoria de 18, Glasgow normal, saturando 92%, con un índice de masa corporal de 27.2 que nos da en sobrepeso, totalmente funcional, un examen físico, dentadura en buen estado, cuello sin soplos, el abdomen, tenemos un perímetro abdominal de 98 centímetros, en los miembros no tiene dermas, pulsos pedios, tibiales posteriores, hipopliteos y femorales normales, y el neurológico está normal. Entonces, ¿qué dijimos que era lo primero que hacíamos? Entonces, evaluar el A, E, I, O, U de riesgo para lesión endotelial. Entonces, nuevamente hagamos el ejercicio. A de azúcar, no es diabética, no tiene apnea del sueño, no tiene antecedente de dislipidemia familiar. E de edad, no, tiene 40 años, nada por ese lado. Estrés, sí, por aquí hablamos de estrés, un factor de riesgo. Esteatosis hepática no conocida, entonces tampoco nada por ese lado. Seguimos con la I. Y de inflamación, no tiene antecedentes ahí que me hablen de la parte de inflamación. Y de hipertensión, hiperuricemia, tampoco por ese lado, apenas llevamos un factor de riesgo. Pasamos por la O, obesidad o sobrepeso, entonces tenemos ahí el factor de riesgo de sobrepeso con un perímetro abdominal superior a lo esperado. Listo, entonces ya tenemos 2 factores de riesgo aquí anotados. Y la U de un fumador, entonces no es conocida como fumadora. Tenemos 2 factores de riesgo. Usted le puede hacer una aproximación clínica a este paciente o necesita paraclínicos. Ya creo que ya podemos contestar esta pregunta y decir no es necesaria la toma de paraclínicos en primera instancia para hacer una aproximación a una estratificación cualitativa de este riesgo. Entonces, nuevamente, esto es lo que hacemos con nuestro paciente. Ya hicimos el AIOU, ya miramos al examen físico, lesión de órgano blanco, por ahí no tenemos nada en el examen físico aparte del perímetro abdominal y el sobrepeso. Y entonces miramos, ¿tiene mi paciente criterios de muy alto riesgo? Nuevamente el ejercicio, vamos a mirar cuáles son los criterios de alto riesgo. Entonces, enfermedad aterosclerótica establecida no tiene, dislipidemia familiar, no es diabética, no tiene antecedente de enfermedad renal crónica, entonces por este lado no es. ¿Cierto? Nuevamente, ¿cuál es el siguiente paso? Oiga, si no es de muy alto riesgo, será solo de alto riesgo. Nuevamente nos vamos a mirar qué nos dice la guía.
tiene enfermedad aterosclerótica subclínica no, factores de riesgo muy elevados, 3 o más factores de riesgo cardiovascular. Acabamos de decir que no supera los 2 factores de riesgo, que por ahora solo tenemos 2. Hipercolesterolemia familiar tampoco, enfermedad renal crónica, y pues no tenemos medida la lipoproteína A, entonces tampoco tenemos ese dato. Entonces, ¿es de alto riesgo cardiovascular? No, tampoco es nuestro paciente clasificado acá. ¿Listo? Entonces, si no es de muy alto ni de alto riesgo, entonces nos vamos a mirar si nuestro paciente tiene criterios de moderado riesgo. ¿Recuerdan qué es lo que evaluamos acá? Sí, la mnemotecnia, el Patch Adams. Entonces vamos a mirarlo acá. Tiene psoriasis, PCR más de 2, artritis, índice de tobillo-brazo de menos de 0,9, índice de creatinina albúmina superior a 300, historia familiar, ApoB. Qué pena repetir tanto, pero es que es necesario que se lo aprendan de esta manera. Diabetes mellitus sin factores de riesgo, aumento del LPA por encima de 50. ¿Es mujer? Sí, es mujer, pero no tiene antecedente de preeclampsia, menopausia ni diabetes gestacional. Los determinantes sociales, y tampoco tenemos un antecedente conocido de VIH. Entonces, esta paciente definitivamente no es muy alto riesgo, no es alto riesgo, no es moderado riesgo. Entonces, ¿qué nos falta? Ahora sí nos vamos a mirar escalas. Entonces, acuérdense que la SCBD toca comparar clínicos, pero ¿qué tenemos? La Inter-Heart, que si el paciente no tiene factores de riesgo cardiovascular, no se le han tomado para clínicos, es una muy buena opción. Entonces la evaluamos. Entonces ustedes la pueden buscar por internet para poderla sacar. Este es el link para que hablemos el mismo idioma y evaluemos la misma escala. Entonces lo buscan, y si le hacemos todo el ejercicio a la paciente de todo lo que se contestó, oiga, a esta paciente nos da un moderado riesgo. Entonces necesitamos paraclínicos, necesitamos saber si este riesgo se baja o se sube o qué está pasando con esta paciente. Entonces le solicitamos paraclínicos a nuestra paciente, y en este caso tenemos esto: un colesterol total de 260, recordemos que la meta es de menos de 150, un HDL de 45 para mujeres, tiene que estar superior a 50, entonces también está bajito. Triglicéridos de 300, la meta es de menos de 150, el LDL está en 188, la meta, si es acorde a riesgo, como lo vimos al principio, glucosa 90 y una creatinina 1.1. Entonces aquí usted le llegó su mismo paciente con estos exámenes. ¿Usted qué piensa de este paciente? O sea, ¿usted cree que el riesgo se aumentó, se quedó igual, disminuyó? ¿Este paciente tiene un síndrome metabólico? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Y entonces, ¿se acuerdan de este cuadrito que ya evaluamos? Nuevamente la escala ASCVD la evaluamos en este paciente. ¿Listo? Estimamos el riesgo, o sea, búsquenla en este link, disculpen, búsquenla acá, evaluamos con todos los datos de la historia clínica que tenemos del paciente y de los paraclínicos, y estimamos el riesgo. El riesgo en esta paciente nos da 1.3%, que es bajo. De todas formas, acuérdense que hay un factor ahí que toca utilizar, y tenemos que multiplicar en mujeres lo que nos da la escala de ASCVD por 0.54, y ese es el riesgo final de nuestra paciente, 0.72%, que sigue siendo bajo. Entonces nuevamente el algoritmo, y entonces miramos en dónde está, aquí. Tenemos una paciente con bajo riesgo cardiovascular, pero pues que es necesario intervenir. Porque con cambios en el estilo de vida, esa paciente no se puede ir de nuestra consulta sin que entienda que tiene que cambiar su forma de comer, que tiene que mejorar la forma como está haciendo las cosas, porque esto pues progresa, ¿no? Entonces vamos a evaluar las metas. Miren, independientemente de la categoría de riesgo que tenga el paciente, debe tener unas metas. Y por muy sano que esté el paciente o muy bajo riesgo que tenga, hoy debe manejar unas metas. En el caso de nuestra paciente nos dio muy bajo riesgo, o sea, 0.23 es demasiado bajo. Pero mire, ese LDL tiene que estar por debajo de 116. Que hay otras metas de tratamiento que incluyen el no HDL, la ApoB, los triglicéridos y la LPA minúscula. Sí, ya ahorita vamos a hablar de esto, que esto también hay que tenerlo en cuenta en este caso. Y esto es nuevamente
el algoritmo de la Sociedad de Cardiología, la que está aquí avalada por Colombia. Entonces, miren, evaluación de riesgo cardiovascular. Fue lo que hicimos, ¿no? Con la estrategia de los 4 pasos y la estratificación de la que hemos venido hablando. Ahora, el manejo integral. Primero, mire, eduque al paciente, cambios en el estilo de vida, mirar cuál es la adherencia y la persistencia al tratamiento en esos pacientes. Todos los pacientes son diferentes, hay que individualizar cada caso. El control de factores de riesgo, todo lo que podamos modificar. Entonces, en el caso de nuestra paciente, segundo caso, bajo riesgo cardiovascular, con una meta LDL de menos de 116, una meta de no HDL de menos de 150. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Pues adoptar cambios en el estilo de vida, intervenir en todos esos factores de riesgo modificable de esta paciente. Oiga, si está en sobrepeso, pues tiene que bajar de peso, tenemos que bajar ese perímetro abdominal, y usted aquí pues evalúe o considere el inicio de estatinas de baja intensidad. Si una vez usted hace todos los cambios en el estilo de vida, la paciente no logra llegar a metas. ¿Listo? Moderado riesgo. Hablamos de moderado riesgo. La meta tiene que ser un LDL de menos de 100, una meta de no HDL de menos de 130, y aquí usted ya tiene que, aparte del cambio en el estilo de vida, pues evaluar la necesidad de estatinas de moderada o alta intensidad dependiendo del porcentaje que usted necesite bajar el LDL en ese paciente. Los de alto riesgo cardiovascular, miren esta meta, menos de 70 miligramos por decilitro de colesterol. LDL menos de 100 miligramos por decilitro, el no HDL. Y entonces aquí nuevamente repito, y qué pena ser tan insistente con esto, pero es que el cambio en el estilo de vida es fundamental, y aquí usted ya iniciar estatinas de alta intensidad o ver la posibilidad de iniciar ezetimibe. En los pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, miren esta meta, menos de 55 miligramos por decilitro de colesterol LDL, y aquí pues ya el tratamiento sí o sí tiene que ser con estatinas de alta intensidad y ezetimibe asociado. Listo, para poder llegar a las metas. ¿Qué tenemos que tener importancia aquí? Mire, usted evalúa a un paciente a las 6 semanas, usted ya tiene que estarlo evaluando nuevamente para hacer cambios. Usted no puede citar al paciente en 2 meses, 3 meses, 4 meses, no, a las 6 semanas. ¿Listo? Si este paciente ya entra en metas, usted ya puede empezarlo a citar por ahí cada año, y si definitivamente es un paciente sano, que no requiere medicación ni nada, pues podemos hacer la tamización cada 5 años. ¿Listo? Miren, aquí empezamos a hablar de por qué es importante la dieta. Si ustedes se dan cuenta, pues el riesgo aumenta si usted no hace dieta y si usted le mete azúcar a su dieta. Entonces aquí dicen, oiga, con los carbohidratos el riesgo como que se mantiene o baja, pero mire, si usted le mete carbohidratos, le mete azúcar a su dieta, el riesgo cardiovascular, el riesgo de mortalidad va a aumentar. Mire, carbohidratos, grasas saturadas, grasa total, dependiendo del tipo de grasa, mire todo lo que se aumenta la mortalidad en estos pacientes. Aquí son varios estudios, los pueden buscar, todo lo que respalda todo lo que hemos estado diciendo. ¿Listo? Entonces, todos los alimentos antiinflamatorios, todo lo que es omega 3, todo lo que es omega 6, todo lo proinflamatorio, mire, todo lo que es bueno y sabe bueno, aquí está metido como proinflamatorio. Entonces hay que explicarle al paciente qué debe comer, cómo debe comer. Aquí está el estudio Pure, que también hablaba de cómo debería ser la alimentación. Oiga, usted puede consumir frutos secos 7 veces a la semana, pescado tantas veces a la semana, lácteos cómo debe consumir. Entonces estos son más estudios. Y miren esto, el cambio nutricional puede disminuir el LDL entre un 22 a un 37%, es altísimo. O sea, esto es casi lo que hace un medicamento, por eso la importancia del cambio nutricional en los pacientes. Miren esto, si intervenimos en la dieta, si el paciente empieza a comer mejor, si le mete aceite de oliva, proteína vegetal, mire el porcentaje tan alto de LDL, cómo lo puede mejorar. Es que 22 a 37% es demasiado. Entonces miren la importancia de esto.
Y esta ya la conocíamos, ¿no? Las metas de tratamiento según la categoría de riesgo, que ya era la diapositiva que habíamos mostrado con el caso de nuestra segunda paciente. Esos son los objetivos, si quieren tómenle fotico para que lo tengan ahí. Si la meta de nuestra paciente, es un ejemplo, es menor a 70 miligramos y el paciente tiene un LDL de 150, ¿qué hago? Esto es un ejemplo para saber cómo es que vamos a iniciar el tratamiento de este paciente. Entonces, meta 70 miligramos, pero el paciente tiene un LDL de 150 en el momento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Espérense. Esto es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Mire, si yo tengo bajo riesgo, ¿usted qué tiene que hacer? Cambios en el estilo de vida, sí o sí. Si yo tengo un riesgo moderado, cambios en el estilo de vida, pero la probabilidad de que usted necesite iniciar farmacoterapia, pues es muy alta. Si usted tiene un riesgo alto, nada que hacer. Usted, aparte de cambiar sus estilos de vida, tiene que utilizar fármacos. ¿Listo? Y aquí están los grupos. Porque ustedes ven que hemos hablado mucho de, oiga, este paciente necesita una terapia de alta intensidad, estatinas de alta intensidad, de moderada intensidad o de baja intensidad. Entonces esto también, tomen una fotica si quieren para saber qué es una estatina de alta intensidad. Mire, cambian las dosis. Aquí estamos hablando de atorvastatina de 40 a 80 miligramos, moderada intensidad de 10 a 20, baja intensidad estamos hablando de lovastatina, simvastatina. ¿Listo? Eso es para que sepamos qué empezar. Y aquí, miren, oiga, una estatina de intensidad moderada me baja el LDL en sangre un 30%, de alta intensidad un 50%. Utilizar una alta intensidad con una ezetimibe me baja 65%, pero miren esto, una estatina de intensidad moderada un 30%, esto también lo hago con cambios en el estilo de vida, con dieta. ¿Se acuerdan que dieta más o menos me bajaba de 22 a 37? Miren, estoy haciendo exactamente lo mismo con la medicación. Entonces, es para que evalúen la importancia de eso, ¿no? Entonces, nuevamente, si la meta es menor de 70 miligramos y el paciente tiene un LDL de 150, ¿qué hago? Entonces, esto es lo que debo hacer. Debo disminuir ese LDL de 150 a 70 miligramos por decilitro. Es decir, que ¿cuánto lo debo disminuir? 150 menos 70 me da 80. Tengo que disminuir 80 miligramos por decilitro ese colesterol LDL. ¿Listo? Pero ¿qué porcentaje es 80 miligramos? Porque si se han dado cuenta, hemos hablado de eso a partir de porcentajes. Entonces, si 150 es el 100%, 80 miligramos, ¿qué porcentaje es? Entonces, esto es una regla de 3. Creo que todos los médicos sabemos hacer regla de 3 porque es lo que más usamos. Entonces, 80% dividido 150. Eso me da, estas unidades se van con estas unidades y me queda solo el porcentaje. Por eso se expresa en porcentaje. 53.3%. Eso es lo que yo tengo que bajar a mi paciente. ¿Listo? Si yo digo que necesito bajar un 53% ese LDL en este paciente, en este caso específico, pues yo digo, oiga, estatina de alta intensidad, eso me va a bajar un 50%. Sí, pero evalúelo. Mire, si usted tiene una estatina de intensidad moderada que le baja un 30%, asociado a buena dieta, buena comida, ejercicio, cambios en el estilo de vida de ese paciente, que estamos hablando de más o menos un 30% adicional, pues para que va a iniciar alta intensidad, usted no necesita, pues como es más de, como el 65% me sirve, entonces iniciamos ese ezetimibe de alta intensidad. No, doctores, tenemos que siempre mejorar hábitos, cambios en el estilo de vida y podemos iniciar, digamos, en este caso una estatina de intensidad moderada. ¿Listo? Individualicen casos y manejen cada paciente de manera diferente. Y miren esto, nuevamente, ¿qué pasó? Llegó nuestro paciente, nuestro primer caso, a consulta de control. Entonces, después de iniciar dieta, cambios en el estilo de vida, ejercicio, inicio de estatina de alta intensidad y ezetimibe, que fue la estrategia que se utilizó con él en ese momento, el paciente controló su peso. Nuevo índice de masa corporal 24, su tensión arterial 120/80, el colesterol total de 140, un LDL de 62, súper bien, habíamos dicho que las metas de LDL eran por debajo de 70, triglicéridos en 190, elevado, un HDL de 40. El paciente se evaluó cada 6 semanas con perfiles lipídicos de control.
Se continuó manejo igual, se le dijo váyase, tranquilo, continúa igual porque usted va bien, pero a los 6 meses usted estaba ese día de turno y entonces llegó su paciente con dolor torácico y se interpretó como un infarto agudo del miocardio de la pared anterior. ¿Qué sucedió ahí? Usted dice, pero ¿qué pasó si mi paciente venía bien? ¿Qué pasó? Pues primero que usted no puede mandar a un paciente que no está completamente controlado a que no vuelva a control antes de los 6 meses. Miren aquí esto, si bien el LDL estaba en 62 y estaba en metas, miren estos triglicéridos en 190, miren este HDL en 40, o sea, el paciente no estaba completamente bien. Entonces nosotros no lo podíamos dejar a la deriva y continúe igual porque así vamos bien. Teníamos que vigilar a este paciente hasta que absolutamente todo, acuérdense del colesterol HDL y el no HDL, tenía que estar todo dentro de metas. Y se acuerdan que al principio hablamos de esto y lo de riesgo residual y la placa de ateroma, que no todo tenía que ver con LDL, no solo era LDL el que tenía que intervenir aquí. Y miren esto, esta imagen ya la habíamos visto. ¿Se acuerdan de esto? Los pacientes con LDL en metas, menos de 30 miligramos por decilitro, que habían sido manejados con placebo y habían sido manejados con evolocumab, sí tenían una mejoría importante entre uno y otro, pero que nos quedaba una población debajo de toda esta linecita roja, que seguía enfermándose y seguía muriendo por lo mismo. Entonces, miren, aquí hay varios estudios que hablan de todo esto, diga, el colesterol remanente, de todas esas moléculas pequeñas de las que hablamos al principio, de la incidencia de enfermedad cardiovascular, aunque tengamos un LDL en metas. Entonces hablamos de esta tríada heterogénica. Definitivamente no es solo el LDL el que interviene en esta placa de ateroma. Tienen que ver los triglicéridos, tiene que ver el HDL bajo. Acuérdense que a medida que los triglicéridos aumentan, el HDL baja, se inactiva y se puede eliminar por orina. Entonces los triglicéridos también tienen que estar en metas. Y esto es algo de lo que también hablamos. Este es el endotelio, mírelo, hay lesión endotelial. Y si bien el LDL puede bajar por su peso, acordémonos de todas estas moléculas chiquiticas que pueden entrar muy fácilmente a generar, en ese endotelio lesionado, a generar placa de ateroma. Es mucho más sencillo para ellas por tamaño que esta por peso entrar y empezar a generar esa isquemia. Y entonces aquí decimos, oiga, el colesterol total tiene 2, ¿no? Entonces hablamos del HDL, que decimos que tiene lipoproteína tipo C, que es el colesterol bueno. Entonces ahí tenemos el HDL y todo lo demás es el colesterol no HDL. Entonces que hablamos de las lipoproteínas tipo B, que ya dijimos que todo lo que diga B es malo y que tenemos que calcularlo. Nosotros generalmente pedimos un perfil lipídico y nos dan estos valores HDL, LDL, nos los dan por aparte, pero es necesario hacer un cálculo de este colesterol no HDL porque nos estamos dando cuenta que esto también hay que llevarlo a metas porque esto está enfermando a los pacientes. Entonces, ¿cómo se calcula el colesterol no HDL? Pues es el colesterol total más los triglicéridos sobre 5. ¿Listo? Un no HDL elevado y un LDL normal igual sigue siendo factor de riesgo cardiovascular. Perdón, creo que dije colesterol total, es colesterol LDL más triglicéridos sobre 5. Entonces miren esto es una calculadora para que con los datos que nos dan cuando nosotros pedimos un perfil lipídico podamos calcular el no HDL. Miren, colesterol no HDL. Entonces aquí están los valores de nuestro paciente y aquí están las metas. Tenemos que tener un colesterol no HDL por debajo de 100, siempre, independientemente de riesgo, ¿listo? Y esta calculadora, entonces si la quieren tener, pueden aquí coger con este código. Es una calculadora de riesgo residual. Es una APP que está en construcción aquí con un grupo de residentes de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas y la Sociedad de Medicina Familiar. Entonces ustedes hagan ahí, cojan ese código, inmediatamente les manda una app que
les hace este cálculo. Ustedes ponen el LDL, ponen los triglicéridos, ponen el HDL, inmediatamente les saca todo el cálculo adicional, el índice aterogénico y empiezan a trabajar con eso también. Entonces, miren aquí, hablábamos de las metas del colesterol no HDL. Mire, si usted tiene riesgo alto, usted tiene que tener ese colesterol no HDL en menos de 80. Usted tiene que empezar a bajar ese colesterol no HDL. Entonces, miren la importancia de esto. Bajo riesgo, usted tiene que tener un colesterol no HDL de menos de 160. Y esta es una sugerencia de cómo hacer el manejo de dislipidemia heterogénica en cuanto a la parte de triglicéridos de la Sociedad de Medicina Interna, la Sociedad Colombiana de Medicina Interna. No vamos a ahondar en el tema, hay que hacer otro video, otra clase, pues porque esto es un tema adicional, pero es para que lo tengan en cuenta. Y entonces, pues, con esto terminamos. Esperamos que les haya parecido interesante la charla. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cualquier duda, déjenoslos en los comentarios, las despejamos. Sugerencias acerca del tema también. Aprovechen mucho la app, está en construcción, pero ya nos está ayudando muchísimo para todo este cálculo de colesterol no HDL y para que podamos empezar a tratar mejor a nuestros pacientes. Nos vemos en un nuevo tema, en otra oportunidad. Muchos éxitos para todos.